Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Emilio Restrepo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y pues como primer semestre tomé el curso de Escritura Universitaria 1 em, de la Universidad de los Andes. Entonces, pues para empezar, una breve introducción. Digamos que este video se nos asignó como un video reflexivo final en el que, como es la metacognición, actividades, retroalimentación y mi proceso como estudiante en la clase, se nos asignó hacer un video reflexivo en el que básicamente reflexionábamos y decíamos un poco de nuestras luces, nuestras sombras, en qué fallamos y qué logramos, qué queda para el futuro y básicamente todo esto que involucra la clase de escritura universitaria 2. Entonces, pues voy a hablar básicamente de mis dificultades, de qué aprendí, cómo todo esto aportó a mi formación y las actividades realizadas, mi proceso en ellas, mi rol y cerraré con una conclusión al final. Entonces, básicamente para la descripción de las actividades tuvimos unas diversas tareas, como fue al principio la lectura acerca de lo de el embarazo subrogado y todo lo que es un vientre subrogado. Entonces, para esto básicamente tuvimos que leer un texto y hacer un diagrama en el que recogíamos las premisas y los argumentos, conclusión y tesis del texto, aunque pues ya para hablar un poco más del texto, aunque al principio se me hizo un poco difícil la lectura, creo que con las herramientas que nos proveía el curso, con el centro de español y todo eso, realmente al final, aunque sí fue un proceso como de dificultades y de que me tropecé varias veces en entenderlo y en lograrlo, creo que mi resultado final en el diagrama fue adecuado y también me apoyé mucho en lo que me decía la profe en la clase, en cómo organizar bien, cómo hacer claro las conexiones entre cada parte, entre premisas, conclusión de cada argumento y la conclusión final y conectarlo todo con la tesis. Y esto, también tuvimos un proceso pues de debates. El primero fue un debate presidencial, el segundo fue un debate boxing y al final tuvimos un discurso en los que en el primero tuve respectivamente el rol de encargarme de las slides, de las presentaciones. En el segundo fui orador, me paré al frente de la clase a debatir con otros estudiantes y en el final tuve la asignación de escribir parte de pues gran parte del discurso. Ahora, creo que durante todo este proceso, realmente, aunque no es fácil trabajar en grupo, creo que mi grupo lo logró. Al principio tuvimos un poco de problemas con lo de cómo comunicarnos, poder crear argumentos y poder que sean pues válidos, como fue nuestro argumento deductivo, lo cual pues al principio en el primer debate nos salió muy mal, pero pudimos pulir en el segundo debate y además de eso añadirle un contraargumento y una objeción, lo cual trabajamos en clase, que creo que no fue más reto que nada de lo demás, ya que creo que pues como estuvimos atentos y como realmente pues no vimos la retroalimentación como algo malo, sino como oportunidades de mejora, creo que se logró bastante bien y creo que lo logramos hacer de manera adecuada. Creo que en temas de comunicación también lo logramos bien. En unas partes de pronto creo, y siempre ha sido un problema mío, aunque esta clase me ayudó a mejorarlo un poco, es mi manera de hablar. A veces hablo muy rápido o no se me entiende, ya sea no sé si por el acento de Cali o por simplemente pronunciación. Creo que se me complica un poco. Entonces fue trabajar en eso y fue aprender a pulirlo, lo cual creo que en este momento está mucho mejor. Y lo pude mejorar. Y creo que el hecho de pues que activamente durante los debates nuestros compañeros tuvieran que tomar notas sobre qué mejorar y sobre qué le mejorarían y qué vieron de bueno a nuestro grupo fue de mucho beneficio a través de todos los debates, ya que podíamos recibir retroalimentación inmediata y podíamos saber cómo mejorar para el siguiente debate. Y yo creo que eso se vio reflejado en el debate oratorio al final, pues creo que realmente hicimos un muy buen trabajo comparado pues tal vez al debate del principio, creo que tuvimos una mejoría de nota del 0,5, lo cual dentro de pues esta clase realmente es sustancial y creo que realmente pudimos pulirnos a través del transcurso de la clase, del ciclo de 8 semanas. También la coevaluación me ayudó pues a reconocer errores, tal vez yo darme cuenta de lo que hice mal y creo que como todo se conecta realmente también fue muy enriquecedor para todos nosotros. Finalmente tuvimos la tarea de hacer un texto argumentativo individual sobre una disciplina, perdón, un curso en el que tomamos en nuestra carrera
y relacionarlo con argumentación. Yo lo que hice fue, pues nosotros en Introducción a la Ingeniería Industrial, pues esta clase de 3 créditos, teníamos que hacer un trabajo en grupo y yo lo que hice fue conectar el hecho de trabajar en grupo con argumentación y como sin argumentación y sin saber argumentar válidamente y comunicar los puntos de vista con argumentos sustentables y válidos, no se puede lograr el trabajo en grupo. Y entonces al principio pues fuimos haciéndolo progresivamente a través de las semanas, lo que era el hacer como cada partecita y todo eso, junto que también hicimos un esquema argumentativo de nuestro em, texto, o por lo menos de lo que teníamos planeado, con las fuentes y todo. Y realmente creo que también fue muy beneficioso eso, ya que la profesora nos dio retroalimentación al respecto. Y creo que esa retroalimentación en lo que me decía de ser más claro, de pronto comunicar mejor los argumentos, tal vez como conectar mejor cada parte, lo que es la introducción, conclusión, tesis, premisas, todo eso, cómo conectarlo bien y poder tener esa visualización es muy beneficioso. Realmente creo que no se puede empezar a escribir un texto sin tenerlo planeado y creo que toda esa planeación y todo el proceso que fue hacer el texto fue muy enriquecedor y creo que me deja muchas enseñanzas para el futuro acerca de cómo hacer textos argumentativos. Ahora para la parte pues, de la valoración del aprendizaje se nos asignó a hacer 2 juicios críticos. Primero que todo, creo que mi desempeño en la clase de escritura 2 fue positivo, pues creo que logré mejorar la claridad de mis ideas y cómo hacer las correcciones adecuadas en base a la retroalimentación recibida. No solamente en la escritura, sino en también los debates. Creo que mucho de la retroalimentación, correcciones y el proceso que llevó fue supremamente beneficioso para mi causa, dado que creo que me enseñó mucho y realmente lo de aprender a decir las cosas mejor, aprender a comunicarme mejor, tal vez los argumentos, tener todo acorde a la rúbrica, tener todo acorde a las bases que nos brinda el curso, como es el Centro de Español, creo que fue muy beneficioso. Y mi segundo juicio es que creo que también, pues como dije previamente, mi desempeño en la comunicación oral fue un proceso efectivo también, dado que aunque solo participé realmente hablando en un debate, creo que el sentir nervios de hacerlo y el tal vez no tener mucha como confianza fue lo que me impulsó a trabajarlo y a ver cómo exponían los otros grupos y la retroalimentación que le dieron a los otros grupos en el primer debate. Y creo que con lo del debate presidencial, sí, y la retroalimentación que se le dio a mi grupo y a los otros grupos, aprendí mucho y lo usé mucho de base para mi propia argumentación en el debate de boxing. Y creo que eso es una enseñanza muy valiosa que me da el curso, que es que no siempre tenemos que escuchar la retroalimentación propia, sino que la de otros, ya que siempre se puede rescatar algo de lo que debe aprender los demás, porque uno no es perfecto y siempre se puede rescatar luces de las imperfecciones del otro. Ahora para mi proyección en mi proceso de aprendizaje, creo que mejoré mi capacidad para argumentar definitivamente, así como aprendí a mejorar la estructura de mi texto, de mis textos en general y fortalecí mi trabajo en equipo. Creo que no solo el debate, sino realmente el ambiente de clase fue muy enriquecedor y como que yo sentí muy unido al curso y creo que eso en sí lo motiva a uno a aprender y creo que realmente me fortalecí mucho en no solamente argumentar y no solamente en el poder argumentar mis ideas, sino en el trabajar con los demás, en el sentir unificación en la clase y mejorar la estructura de mis textos, saber diferenciar entre premisa, tesis y todo eso y poder conectarlo de manera adecuada en base a cosas, por ejemplo, como un esquema. A unas debilidades, creo que aunque al principio tuve debilidades para hablar en público, lo mejoré y tal vez de pronto me mejorar un poco mi organización del tiempo, pues a veces procrastino un poco, pero creo que eso es parte del proceso y creo que se mejora progresivamente y creo que lo que haré para mejorar sería tal vez hablar más y tirarme más al agua en los debates, creo que también pues hacer más esquemas para mis futuros textos, yo creo que fue muy beneficioso y me ayudó mucho para escribir mi propio texto, planificar con más tiempo mis trabajos y finalmente seguir aplicando lo de la retroalimentación, no solamente mía, sino de los demás, para poder enriquecerme y poder dar mejores resultados a futuro. Entonces, finalmente, para la conclusión, creo que realmente este curso sí me sirvió muchísimo, creo que me ayudó mucho para no solamente hablar en público, sino trabajar en grupo, aprender a relacionarme con gente que quizás no era de mi carrera ni era amigo míos, pero creo que se conformó una unidad y creo que se pudo muy bien. Me siento mucho más preparado también para poder argumentar válidamente, saber diferenciar entre un argumento válido, no válido, falaz o verídico y me sentí bastante bien y creo que lo podré usar todo para mi futura carrera, especialmente en la ingeniería industrial, que se usa mucho trabajo en grupo
Y sí, en general me sentí muy bien y muy feliz por el desarrollo del curso.